Hola, hola, nos vemos en un nuevo video. Hoy toca hablar sobre un poco de la aplicación de la ley de Ohm. Ohm es un apellido de un alemán muy conocido, ya que a través de esta aplicación de la ley de Ohm es la que utilizamos diariamente de la parte de doméstica, desde la casa hacia la parte industrial y en muchas empresas. Eh, pues este trabajo prácticamente inició primero con un ABP llamado Problema Basado en Aprendizaje. Fue realizado por mi compañero Jason Lobo Marimón y mi persona Augusto Medina. Y hoy pues vamos a hablar un poco, en el transcurso de tiempo, sobre la ley de Ohm. Como introducción, la ley de Ohm es el estudio de la ley de Ohm. Es un circuito de corriente continua, es un excelente método para aprender a manejar conexiones y instrumentos de medida como voltímetro. El voltímetro prácticamente es que nos va a ayudar a poder medir el voltaje, el amperio, que hablamos de corriente y resistencia. La resistencia es un valor siempre constante en estas, digamos, aplicación de la ley de Ohm. Pues mediante de la ley de Ohm vamos a aprender mucho en la aplicación de la TIC, prácticamente la tecnología de información y comunicación, ya que pues gracias a esta ley nos permite conocer a través de un voltímetro para mirar el amperaje y medir el voltaje que entra sobre ese circuito eléctrico que se encuentra en el lugar o en el espacio donde vayamos a conectar nuestra laptop o cualquier resistencia conocida como nevera, enfriador, etcétera. Entonces la ley de Ohm nos ayuda pues a analizar y poder medir esos valores. En la aplicación de la ley de Ohm tenemos un objetivo general como cual, que es principalmente o principal de este trabajo es conocer la relación que se posee en la TIC, como lo había dicho, tecnología de información y comunicación, con las diferentes aplicaciones de la física eléctrica, que es prácticamente lo que estamos viendo en el semestre con nuestro profesor Jair. Nuestro objetivo es de aprendizaje y potencialización, el conocimiento y el uso de la TIC. Esta medida radica en utilizar una nueva metodología de enseñanza que le permita al estudiante aprender de una manera sencilla en qué consiste la ley de Ohm y cuál es su aplicación en el campo de la física eléctrica. Es algo que vamos a ver más adelante porque es muy importante. En este video pues le voy a hacer toda la presentación sobre lo que es la ley de Ohm, la historia, pero también de cómo poder aplicar y cómo conocer y cómo identificar que hace parte del objetivo específico. ¿Cuál es el tema? Identificar los referentes temas relacionados de la ley de Ohm y su aplicabilidad de los circuitos eléctricos. Conocemos circuitos eléctricos como paralelo, serie y mixto. Nosotros en este semestre utilizamos mucho lo que fue en serie y paralelo. En el tema de la diferencia entre serie y paralelo, ya que en serie es la forma de cómo vamos a probar la ley de Ohm, donde sería un solo voltaje un voltaje que se llevaría en este caso esa resistencia, porque lo que vamos a utilizar es un voltaje que genera una batería, los conductores que donde pasarían la parte de los electrones y la resistencia que recibirá, digamos, completará ese circuito para poder transcurrir esos electrones y la corriente que llega directamente a esa resistencia. Entonces, también conocer por qué es importante el estudio de la resistencia eléctrica y lo que esto conlleva a la hora de aplicarlo en nuestro plano de la vida cotidiana. Como lo dije, es bueno, importante conocer porque a veces, bueno, en la parte doméstica en nuestro país manejamos mucho el voltaje 110, pero ok, yo lo conozco porque lo he escuchado, pero en la ley de Ohm me ayuda de aprender cómo poder a través de un voltímetro calcular o medir ese voltaje que está llegando a mi casa, porque puede que en mi casa no esté llegando el voltaje de los 110 y a llegar menos voltaje no va a llegar lo suficiente de amperaje que necesita de pronto la resistencia para poder encender en este caso. Entonces, también es la forma de cómo aplicar esas actividades en práctica, como en laboratorios virtuales, que es lo que vamos a hacer ahorita. Previamente voy a diseñar un laboratorio donde le mostraré
cómo medir a través de un amperímetro y un voltímetro esos valores, cómo podemos calcularlos a través, lo que recorre a través de esos conductores que serían los cables. ¿Ok? Bueno, la justificación y la aplicación de la ley de Ohm en el tema de la TI es algo que ha conquistado muchos de los espacios ocupados por el ser humano, en lo que se ha adaptado de manera estructural y sistemática. Hoy ya no se trata de una necesidad, es una obligación ser parte de lo que por años se ha dado la espalda. La implementación de tecnología se convertirá en una obligación y un recurso mínimo para responder a la demanda académica y profesional de hoy en el futuro. Razón por la cual se debe dar valor agregado a la TIC. Prácticamente es, es lo que conocemos como tecnología de la información y comunicaciones, que es lo que dentro de mi área como ingeniero en formación de sistemas, poder conocer sobre la ley de la aplicación de la ley de Ohm para, para todo esto lo que nosotros vemos como dispositivo intermedio, como routers, switches conectados a corrientes alternas, como computadores, impresoras, etcétera, y etcétera. Bueno, un poco de la historia de la ley de Ohm. Ohm fue un alemán, no se le hizo fácil como a todos nosotros a decir cosas que no se nos hacen fácil, digamos, en que se aceptada una teoría sobre algo que hemos experimentado o algo que hemos hecho y que sabemos que funciona y que sabemos que son cosas reales, valores que dan reales. Aún fue un hombre que tampoco fue excepto de situaciones como esta que no aceptaban su teoría, que fue después de un largo tiempo, fue que fue aceptada y antes de fallecer prácticamente fue reconocido. Pero en el 1871, antes de Georg Ohm, de quien estaba hablando, Henry experimentó con botellas de Leyden. O sea, a él le tocó experimentar Leyden. O sea, Henry fue otra persona como a otros. A veces le toca experimentar eh, teorías para a veces llegar al éxito, llegar a cosas que nosotros queremos llegar. Nos toca demostrarlo a veces, pues, exponiéndonos. Y así hizo Henry, exponiendo su vida para poder calcular lo que se llama corriente directa, de una forma directa, digamos, sintiendo el dolor. Entonces Henry en 1871 tuvo que encontrar estos materiales con botellas de Leyden y tubos de vidrio de diferentes diámetros y longitud, llenarlos con una solución salina. Eh, ¿Para qué? Perdón, como no contaba con los instrumentos adecuados, Henry calculaba la corriente de forma directa. Pero esto no lo publicó hasta que quien fue Max Wall, quien lo publicó en el 1879, en 1825 y 1826. Fue cuando Ohm hizo su trabajo sobre la resistencia y publicó sus resultados en el 1827. Y su aspiración la obtuvo del trabajo de la explicación de la teoría de Fock sobre la condición del calor. La ley de Ohm, esta ley tiene el nombre del físico alemán, que es alemán, que en un tratado publicado fue un tratado publicado en el 1826, halló valores de tensión y corriente que pasaban a través de unos circuitos eléctricos simples que contenían una gran cantidad de cables, que es lo que ahorita en nuestro simulador llamado FET vamos a ver. Él presentó una ecuación para explicar sus resultados experimentales. Esta ecuación es conocida como la ley de Ohm, la cual la relaciona en el valor de la resistencia con un conductor con una intensidad de corriente que la atraviesa y con la diferencia de potencia entre su extremo. Esa ecuación es la que vamos a ver dentro de un rato, que es la de B, que voltaje es igual a corriente por resistencia. Así podemos hallar el voltaje, pero también podemos hallar la resistencia y también podemos hallar la corriente a través de esa ecuación. Como lo había dicho antes, a Ohm le tocó luchar en contra de un sistema de educación alemán en ese entonces,
y que algo que hay cosas que no son nuevas, hay cosas que se repiten. Para hoy en día se pueden repetir cosas para uno, como algunos que son físicos, algunos que somos ingenieros de sistemas, otros ingenieros industrial y otros médicos. Hay cosas que no van a ser aceptadas por algún sistema, algo que esté ya implementado. Pero, ¿qué pasó? Todos estos factores que dificultaron la aceptación del trabajo de On, el cual no fue completamente aceptado hasta la década de 1840, afortunadamente On recibió, mire esto importante, o sea, es muy importante la lucha como estudiante, como profesional, él recibió, o sea, el reconocimiento de su contribución a la ciencia antes que muriera. O sea, siempre va a haber personas que antes que parta, antes que salga de una parte de un trabajo, y si sales, van a buscarte para reconocerte sobre tu trabajo, sobre lo bueno que hiciste, sobre lo que implementaste, sobre lo que demostraste, porque On lo demostró a través de su ecuación. Entonces, la ley de Ohm fue conocida como tal y fue ampliamente probada, y leyes alternativas y desacreditadas para la aplicación reales para el diseño del sistema de telégrafo. Entonces, Ohm aceptó en ese sistema en el 1840. En la aplicación de la ley de Ohm es la parte donde estaba hablando sobre la ecuación, que es la que demuestra esa teoría del experimento, donde él afirma que la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión e inversa proporcional a la resistencia siempre, cuando su temperatura se mantenga constante. La ecuación matemática que describe la relación es I, que es I es corriente, B que es voltaje y R que es resistencia. De esta forma, esta ecuación que vemos aquí, que es I es igual a voltaje entre resistencia, ahí nos daría el valor de lo que es el amperaje que está pasando sobre esos conductores, sobre la resistencia, o que está entrando sobre la resistencia. Entonces, donde I es la corriente que pasa a través del objeto de amperio. Véase la diferencia y ve que el voltaje es la diferencia de potencial de los terminales de los objetos en voltios. Esto es muy importante, ya que es la diferencia potencial de las terminales. Cuando hablamos de terminales nos estamos refiriendo es a los conductores, a los cables que son, digamos, el medio conductor donde pasa la cantidad de electrones y la corriente hacia la resistencia. Y la resistencia es un valor que se mide por ohmio, eh, también referente al apellido, en este caso de la ley de Ohm, del alemán, específicamente es constante. Entonces, independientemente de la corriente, esto se puede entender con la facilidad si se analiza un circuito donde está en serie, que es lo que voy a probar más adelante, un circuito en serie, y vamos a revisar el tema con estos mismos valores que vemos acá, eh, el amperaje, voltaje y la resistencia, en este caso que sería constante, que no es necesario hallarla, pero que se puede hallar, en este caso, eh, aquí en este caso la podríamos pasar, por ejemplo, está ahí que está multiplicando, la podríamos pasar al otro lado a dividir voltaje y eso nos daría la resistencia. Entonces es una forma muy sencilla que se puede aplicar esto. ¿Ok? Perdón. Entonces, si se conoce la corriente y el valor de resistor, se puede obtener el voltaje. El valor resistor es la resistencia y la corriente se puede, que es la forma como vemos aquí. Se conoce la corriente y el valor resistor, podemos hallar el voltaje que está recorriendo sobre ese circuito, que es la diferencia potencial de las terminales, no sobre el mismo terminal, sobre el mismo conductor, sino entre la diferencia entre los dos.